que prevé la Constitución de la República para que sirvan de freno. ¿Contra qué? Contra el abuso del poder, contra la arbitrariedad del poder. Entonces, estas herramientas, estos instrumentos deben ser eficazmente utilizados para proteger, para que no se vulneren lo que se denominan los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Por citar un ejemplo, el tema de la libertad. Y todo esto son avances, no retrocesos del derecho como alguna gente lo quiere por simplismo reducir. A lo largo de muchos siglos, en la historia moderna, en el derecho comparado, y que el Ecuador lo recoge. No hay que verlo mal, no hay que verlas con desconfianza porque yo hay voces y comprendo la indignación con todo lo que sucede. Vamos a citar ciertos casos nomás, decir que poco más hay que eliminar estas herramientas. No, yo elevo mi voz de protesta contra aquello. Lo que sí hay que rechazar, lo que sí hay que repudiar es el mal ejercicio de la misma, que se ha convertido en la práctica en el abuso de las garantías jurisdiccionales. No es que la garantía es el abuso, es el abuso en el ejercicio. ¿Por parte de quiénes? Lamentablemente hay que decirlo, del poder político, que puede o no puede estar en funciones públicas. Recordemos ese tema. Y obviamente de un aparataje judicial, sin generalizar, pero con muchos elementos que la degradan, que no están a la altura de las circunstancias, sea por ignorancia plena o por corrupción galopante. Entonces, estos antecedentes es importante tenerlos porque cada uno de los ciudadanos debe tener claro que estas garantías, entre las cuales está, por ejemplo, la acción de protección, está el habeas corpus, está el habeas data, entre otros, siempre son aliados del ciudadano. Ese es un mecanismo de defensa para evitar que se sigan vulnerando derechos que pueden pasar todos los días. Es un Estado omnipresente que lamentablemente puede, y de hecho de suyo sucede, puede afectar los intereses de los ciudadanos. Con esta introducción, más que legal, conceptual, ¿qué es lo que pasa actualmente? Y yo le voy a poner 3 ejemplos así de pasada, al vuelo. Últimamente, ¿qué es lo que pasa con la clase política? Y esto ya es algo que no tiene precedente, eso que la clase política ecuatoriana no es nada de admirar. Tratan de solucionar por la vía, ya ni siquiera jurídica, jurisdiccional, sino por la vía de las garantías, problemas políticos. Tratan de amarrarlos, tratan de acomodarlos. Quieren que la Constitución haga desastre del apetito y la voracidad por el poder. Podemos estar a favor o en contra de las ejecutorias de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero lo que sí se debe condenar es que presente acciones de protección para que no se trate su tema, para que no se conforme la comisión que prevé la ley y la Constitución para que analice sus circunstancias. Reitero, uno podrá estar a favor o en contra. Uno podrá votar a favor o en contra, uno podrá hasta defender la posición de ella, pero no se puede desnaturalizar las acciones que tienen los ciudadanos para evitar que se consumen los abusos del poder para triquiñuelas de acomodo de piezas políticas, porque lo que genera al final es que el ciudadano no cree en nada, no cree en sus instituciones, porque buscan esta vía rápida para zanjar sus disputas. Y eso es algo que no podemos tolerar. Y mire cómo ha llegado a tal punto que termina siendo algo risible. ¿Ya? Por eso, entre comillas, se agrava aún más la desconfianza que se tiene al Parlamento ecuatoriano. Veo ahora que ya no solamente que no se cansa de seguir presentando acciones de protección que han sido en otras cosas rechazadas, una de las cuales es motivo de una grabación entre vocales del Consejo de la Judicatura, donde se pretende intervenir en unos jueces por asuntos de Llori. No sé si ustedes se acuerdan. Es uno de los elementos de los cuales se les acusa a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora encima presenta denuncias penales contra asambleístas, en este caso contra Esteban Torres, cuando todo el mundo sabe que los asambleístas tienen inmunidad en el ejercicio de sus facultades de fiscalización política. Otro caso que nos llama la atención, esta novela
que ha terminado siendo la designación del superintendente de bancos. Sin perjuicio de la anécdota, y aquí el maestro Ramiro que está cerca, de este tema de que ya un presidente no conozca ni a quién nomina, ese ya es un tema ya un poco más amplio que está en el mundo ya de la sociología, es decir, y que la persona que está en la terna graba hasta quien se la propone. O sea, usted imagínense a dónde es que hemos estado, que el guardián del sigilo bancario graba conversaciones, ya más o menos ya para que nos pongamos cuál va a ser los antecedentes de su actuación. Pero el hecho jurídico es que pone una acción de protección para que se posesione, una acción de protección para que no se posesione, una acción de protección para que se trate otra eterna. Pero esto es una burla. El mismo derecho prevé las situaciones. Tiene las etapas para poder impugnar cuando un candidato no cumple los requisitos o ha caído en algún tipo de inhabilidad. E inclusive en el ejercicio, poder censurarlo políticamente sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades. Ya pasó en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, cuando un karateca no tenía pues acreditado cuáles son sus papeles en que se beneficiaban, entre estas cosas, de una supuesta discapacidad y fue censurado por aquello. Entonces, nadie está por encima de la ley, pero lo que no se puede es tratar a estas herramientas sagradas del derecho para los ciudadanos de a pie, no se las puede, como bien señalaba, manosear para satisfacer cualquier interés del poder político de turno. Yo aquí no hablo con etiquetas. Otro caso, el tema de los habeas corpus. Ramiro es abogado. A nosotros hace muchos años nos enseñaron que el habeas corpus solo era y se preocupaba cuando una persona había sido mal detenida. Ese era el principio básico. Exactamente. Y lo sustentaba los alcaldes. Conozco bastante bien en su momento el procedimiento. Creo que fue un acierto que años después se lo saque del ámbito de los cabildos, de los municipios, de los ayuntamientos y se lo pase el tema de carácter judicial. Y también se lo amplió. Y esto está en muchas partes del mundo. Esta no es una de las críticas que yo hago a la Constitución de Montecristi, que la mía es en el ámbito orgánico de la Constitución, no en la parte dogmática de los derechos, de lo que creo que no se puede retroceder, sino que siempre se debe avanzar. Ahora se le ampliaron conceptos del habeas corpus. Inclusive hay clarísimos precedentes de la Corte Constitucional presidida por el doctor Salgado cuándo se debe o no se debe aplicar. Inclusive cuando las garantías de la persona detenida o sentenciada se encuentran en peligro, sin perjuicio de su estado de inocencia o culpabilidad. Pues ahora bien, el sistema en general lo ha tomado como un atajo. Como un atajo. E inclusive se sirven, se prestan de pésimos funcionarios judiciales, lo que pasó la semana pasada. Señores, un funcionario que ya estaba sin jurisdicción, que no tenía facultades absolutamente para sacar ninguna boleta de nada, que estaba procesado y notificado. Ahora, inclusive ya puesto a órdenes de autoridades competentes, como la Feria de la Alegría, despachando estos temas. Y quiero ser muy enfático en algo, porque obviamente hay esta preocupación con el tema político. Con el mismo derecho, una persona, como inclusive es el ex vicepresidente Glass, va a terminar en algún momento como corresponde saliendo de prisión, cumpliendo con la pena, cumpliendo con el porcentaje de la pena o con la buena conducta que pudiera tener acreditada debidamente. No tengo la menor duda, todo el mundo tiene derechos, hasta las personas sentenciadas, más en el caso de él. Pero no hay que basarse en triquiñuelas para burlarse, para hacer fraude de las leyes, de la Constitución, del sistema que nos rige, porque eso no le conviene a la sociedad, no le conviene a las mismas personas. Se desacredita estas herramientas que son aliados del ciudadano siempre contra el abuso del Estado, contra el abuso del poder. No practicar el abuso para satisfacer un interés particular. Ese era el motivo de planteamiento el día de hoy con respecto al tema de las garantías jurisdiccionales. Hasta ahí el análisis y la nota editorial del doctor Henry Cucalón, que es parte de esta corriente de opinión, de esta diversidad de opiniones que permanentemente tenemos aquí en el diálogo. Permítame saludar, se incorpora también, ya estaba desde hace algunos minutos aquí el doctor Ramiro Cepeda. Gusto enorme, Ramiro, ¿cómo vas? Alberto, buenos días. Henry, un placer siempre aquí, como todos los jueves, usted, Charlie, Giovanna y Plata. Escuchándote con atención,
el otro día no me acuerdo a quién entrevistábamos, creo que al doctor Ollarte. Y yo le decía de las cosas que no son materia en la universidad, pero que todo buen profesor nos manda a leer. Son 2 libros básicos. Un libro, El alma de la toga, de Osorio. Y otro que hay que aprenderse de memoria es el Decálogo del abogado. Y en ambos nos piden a quienes ejercemos la profesión del derecho ser leales con el derecho, ser leales con la norma, ser leales con la correcta aplicación. Y lo que tú has citado, Henry, con mucha propiedad, es la deslealtad con que se usa una norma que, sabiéndose inaplicable, pero por aquello resquicio de que vamos a ver qué pasa o tenemos quien nos complazca, con jurisdicción o sin jurisdicción, vamos a utilizarla. Utilizar el resquicio jurisdiccional como herramienta política para ejercer el poder de una manera, no podría decir ilegítima, probablemente arbitraria, termina siendo ya pan de todos los días. ¿En dónde perdimos el norte? ¿Cuándo perdimos el norte, Henry? Es lo que yo me cito, porque no es de la Constitución del 2008, y solo recordemos algo. Acordémonos cuando el ingeniero Febres Cordero, presidente de la República, necesitaba el cargo de superintendente de bancos que lo ostentaba el doctor José Vicente Troya, quien había sido elegido para 6 años, pero el periodo duraba 5 y él quería nominar al doctor Alfonso Trujillo Bustamante. Ocurrió el caso del Banco de Descuento y fue tomado preso su principal. Y lo tuvieron entre Guayaquil y Quito durante un par de días para que ningún alcalde pueda aplicarle el habeas corpus, que hasta ese entonces era potestad de los alcaldes. También era una forma de darle la vuelta a la norma. Por eso digo, ¿en qué momento se perdió el norte? Y lo que yo siempre cito, y con esto termino, hasta las dictaduras tuvieron la decencia de poner gente honorable en las cortes. ¿Qué le pasó a la clase política? Disputas entre el derecho, la justicia, el poder político han existido siempre. No nos vamos a engañar y vamos a ser demagogos de que eso no ha existido. Y no es correcto que así se dé. Esa relación sinuosa, esa intervención, eso que el doctor Héctor Romero llamaba que los políticos metan la pezuña en la justicia. ¿Ya? Eso es condenable desde todo punto de vista. ¿Cuál es el problema ahora? Y tú lo has citado con propiedad. El tema de la deslealtad, inclusive profesionales del derecho, que saben que no se debe aplicar. Coaligados con operadores de justicia, mal llamados operadores de justicia. Personas que saben que ya van a ser destituidas, personas que saben que van a ser, en este caso, premiadas con dinero, etcétera, que se prestan para cualquier cosa para seguir generando caos y servir a inconfesables intereses. Y un asunto que es de carácter también procesal orgánico. Y esta es una crítica que se da en las academias, se da a nivel de abogados. La duda de que si no debería existir, Ramiro, jueces especializados en materia constitucional, para que tú vayas donde ese tipo de jueces a presentar estas acciones que son especializadas en materia de garantías. El caso de la acción de protección. La lógica que tiene la Constitución de Montecristi, muy discutida, pero que tiene una lógica, es que todos los jueces, no importa que sean civiles o penales, todos los jueces se convierten en jueces constitucionales porque vivimos un Estado garantista. Esto lo explica muy bien el doctor Zavala Egas en sus casos. Todo el mundo se convierte, se transforma, no importa qué sala, no sé si eres multicompetente, etcétera, pero todo el mundo debe seguir los principios constitucionales y eso facilita el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Pero por eso es que ustedes ahora, y ustedes que son comunicadores, reportan, es que en Yaguachi tal cosa, y es en todos los cantones donde caen, en Guayaquil mismo, en cualquier lado. Allá no sabemos ni quién es el juez, no sabemos ni el nombre, solo sabemos que en algún cantón de la República, de los 221 cantones, si mi memoria no me es ingrata, 221, se dispara una acción de protección de temas de una enorme importancia, de gravedad ante el país. Entonces, eso no está bien.
porque termina deslegitimando, termina mermando, reitero, la confianza en las instituciones. Y creo que lastimosamente el poder político, que ha hecho trafalgar y media a lo largo de estas décadas, y más desde el retorno a la democracia, ha encontrado en esta vía algo que ni siquiera antes estaba, porque ni siquiera el recurso de amparo, que es el papá de la acción de protección, ni siquiera fue utilizado de esta manera. O sea, lastimosamente estamos dando más herramientas en vez de avanzar en materia de derechos para sumar la utilización. Pero el problema no son las instituciones jurídicas, Ramiro. Eso es lo que quiero que quede muy bien planteado en la mañana de hoy. No son, porque escucho voces y me preocupa aquello. Claro, que vaya a haber una corriente. No, entonces, y recordemos que hace poco, inclusive, la gente a veces se olvida, hay mucha memoria corta. Hasta el mismo régimen de la década, el presidente Correa, llegó un momento que quiso limitar las acciones de protección. Pero la misma Corte Constitucional, hasta la Corte que era de él, dijo que eso solo se puede hacer a través de una asamblea constituyente. Limitó el pedido de consulta y de referendo. Entonces, a defender las herramientas que sirven a los ciudadanos contra el abuso del Estado, siempre a condenar, a rechazar y a sancionar a los malos abogados y, por supuesto, a los pésimos operadores de justicia que han hecho lo que le ha dado la regalada gana con este tipo de temas. Y tal vez anotar algo ahí, Henry, un detallito que decías, políticos que incluso tienen el poder, están delante. Y hay otros que sin estar adelante también, desde atrás, operan y maniobran eso. Es que ahí viene un tema que es muy interesante. Cuando uno habla de política, piensa necesariamente en los que están en el poder. Por supuesto que incluyan los que están en el poder nacional, local, legislativo, etc. Principalmente. Pero el poder político es algo mucho más amplio, que puede ser hasta etéreo. Puede ser que tú no tengas ningún cargo alguno, pero ejerces poder político a través de los partidos políticos o a través de formas non santas también. Por eso yo hablo siempre del poder político, porque ni siquiera a veces dan la cara, ¿no? Claro, y ahora este es un problema que también va, pero es increíble y como que no se logra dimensionar este efecto que tiene la desinstitucionalización, ¿no? Todo el daño que se le está haciendo ya al Estado, a la sociedad, ¿no? En su conjunto. Y que cuando en verdad se tenga que utilizar, la gente no cree nada, pues. Entonces llegamos a lo que significa la anomia, pues. Al relajo per se, pues ya no, esto es un Estado. Este ya es una horda, pues. Y eso está mal. Lo que nos diferencia la horda de un Estado es que es una sociedad jurídica y políticamente organizada, con diferencias, pero por supuesto, y eso lo ampara la democracia, la fortaleza de las instituciones, no importa que seas de centroizquierda, centroderecha, liberal, socialista, no importa, las garantías son para todos, porque somos iguales ante la ley. Pero lamentablemente, y me sorprende, porque aquí también hay de parte y parte, me fastidia, me indigna cuando este tipo de trasfasías son practicadas desde los ilustrados y qué más, pues también los que profesan prácticas de alcantarilla que todo el mundo los conoce. Y eso está mal. Sí, la deslealtad para litigar es algo que hay que erradicar. Y eso solo es un tema de formación, en donde los valores en el ejercicio tienen que ser primarios. O sea, la profesión de abogado es noble y no resulta que hay que desnaturalizarla. Hay algo que, de lo que tú dices, que tiene mucho fundamento y que incomoda cuando se dice, pues cuando alguien está cumpliendo su condena y está utilizando las prerrogativas que la ley le da y los beneficios que la ley le da cuando está cumpliendo su condena, la ley es clara. Si cumpliste tu condena y has cumplido con la sociedad, ya tienes que salir. No se puede ver mal cuando alguien sentenciado la cumple. Correcto. Y sale. Nos guste o no nos guste. Correcto. ¿Por qué el sentido de fastidio termina siendo más fuerte que el sentido de la justicia? Y por eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, de forma correcta. Una persona que ha sido sentenciada, que tiene sentencia en firme, que está cumpliendo su pena, está cumpliendo con la sociedad a la cual le ha faltado, ¿puede cumplir su pena? ¿Puede acogerse, si es con el código anterior, al 40% del cumplimiento, si es con el código actual que rige el año 2014, el 60% del cumplimiento de la pena? ¿Puede acreditar el buen comportamiento que ha estudiado, que se puede reinsertar con la sociedad? Y cuando eso se cumpla, coincido, Ramiro,
No hay por qué sorprenderse y pensar que la persona sale por la ventana, que se ha fugado, etc. Y hay que decir las cosas como son, señores. No es santo de mi devoción. Yo fui uno de los que firmé e iba a ser el interpelante del juicio político, el señor, en ese momento vicepresidente Jorge Glass, y que con muñequeos jugaron con el tiempo, no lo pudimos enjuiciar políticamente, terminó de ser vicepresidente y vinieron los temas penales. Pero en algún momento va a salir. El señor es condenado, no es inocente, no es Mandela como lo quieren pintar. Está bien, yo entiendo que los adeptos le pongan sus etiquetas. Yo estoy hablando de la parte procesal. Va a tener que salir, cumpliendo todo. Ha cumplido gran parte de la pena, no conozco el detalle, pero va a tener que salir y no va a salir inocente, va a salir porque cumple con su pena. Aparte, dicen, y eso lo tienen que acreditar las autoridades, no es autodeclarativo, que ha estudiado maestrías, que ha cumplido. Perfecto. Es importante que es un procesado y está sentenciado. A él mismo y a quienes defienden, imagino, les interesa que cuando salga correctamente, que salga bien, pero tampoco creamos que porque nos caen mal, entonces ahora se quedan por encima del derecho, se quedan ahí recluidos porque a mí me caen mal. No, tampoco así, eso no es el derecho. Yo no creo en eso, eso es una injusticia, comenzando por ahí. Yo prefiero cambiar el personaje un poco para que vean lo que se dice en un hecho práctico. Y le voy a poner el nombre. Doctor Fernando Aspiazu Seminario. Cumplió su pena, creo que eran 6 años. Más, estuvo casi 9 años preso. 9 años, claro. Y hoy camina por las calles de Guayaquil. Incluso cuando murió el ingeniero Febres Cordero, haciendo cola para su velatorio. Me sabemos encontrarlo en la catedral, claro. ¿verdad? Sí. Yo lo veo caminando por las calles del barrio del Centenario, cogiendo Metrovía. Y no veo que nadie le ponga un dedo. Él ya cumplió su pena. Eso tiene una variable jurídica y social. Comparto plenamente lo que dices. Él cumplió, porque mucha gente dice salió, o sea, como que salió como que si fue inocente, como se burló. En un país donde lamentablemente, Ramiro, aquí mucha gente ha sido procesada y no enjuiciada y no sentenciada. Entraban y salían o se fugaban, etcétera. Él cumplió casi 9 años. Inclusive lo sacaron de Guayaquil, cumplió pena en el García Moreno de Quito. Y 2, yo tengo una tesis, puede ser que esté equivocado. Vamos. Él camina, efectivamente, coge la Metrovía, anda con unos zapatos de caucho blanco, etcétera. Entre otras cosas porque en la parte final él ya no litigó como al principio. Él es parte de la caída del presidente Maguato, ¿no? Claro. Cuando denunció el famoso aporte 3 millones. 3.100, él fue parte de la caída y tuvo un equipo legal de ataque bastante duro en esos primeros años. Y después optó por desaparecer del radar. Entonces, en el imaginario colectivo, desde hace el año, porque él salió creo que en el año 2007, 2008, él no está pues como uno de los rostros de la crisis bancaria del 99. En el ciudadano de a pie, en los jóvenes, en los que están, identifican a otros sectores y a otros señores que están en otras partes del mundo, en Estados Unidos, como las caretas de la crisis bancaria, porque siguieron politiqueando hasta el final, jugando a varias bandas, cuál es su eterna práctica, por así decir. Y para poder justificar su estado de inocencia, que parece ser que ahora las reglas procesales la han recogido. Él ya no. Él procesalmente murió en su ley. No se mete con nadie se mete con él. Eso, entre otras cosas, maestro, es para desaparecer del radar. Porque eso es en el mundo penal. Porque todavía yo sigo pensando, ¿y dónde está la plata? Pues no, como decía Vladimir Álvarez. Sí. Y toda la plata que gastó el Estado ecuatoriano, que es nuestra plata, para pagar lo que él hizo. ¿Y cuándo es el cobro? Y todo lo que pasó en Emelec, pero parte del negocio comunicacional es pasar silbando, pues, ¿no? Así que no crean nomás que esto es pues, una coincidencia. En cambio, otros que seguían peleando, la pelea les costó más de 20 años, ¿no? Claro, tú llegaste a la profundidad política, yo llegaba solo al tema... Sí, él cumplió su pena. Él cumplió su pena. Al tema superficial. O sea, digo superficial en lo que da para el imaginario, ¿no? Sí, el hecho cierto. El hecho cierto, cumplió su pena. El hecho es que cumplió su pena. 9 años en cana, maestro. Oiga, así es. Henry, y solamente algo, algo adicional. ¿Cómo podemos poner? Porque lo que estamos hablando en este momento acá, ¿cómo lo trasladamos a la escena internacional? Y tal vez, no sé, pues si es el ejemplo de lo que está pasando en Perú, ¿no? En Perú con el presidente, con su entorno familiar, y lo que pasa en Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Porque hemos tocado tantas cosas, hablamos de desinstitucionalidad y hablamos de esos temas que tienen que ver con el manejo del tema jurídico y esta mezcla que hay, o como decía el doctor Alfredo Pino Argote también, la judicialización de la política
y la politización de la justicia es un tema que hemos estado... Que tiene muchos años, ¿no? El Ecuador, Claro, sí. lamentablemente, es casi una sociedad jurídica, política de barbarie. No en vano, pues aquí asesinaron a Alfaro y a García Moreno, ¿no? Sino que después ya no se arreglaban las cosas con balas, sino que se arreglaban con sentencia, lo cual todo está mal. Las diferencias no pueden ser desahogadas de esa manera. Pero ya que citas el ejemplo norteamericano, lo voy a coger, que mucha gente le llama la atención, principalmente aquí en Guayaquil, que viajan mucho a Florida, escuchan muchas cosas en Miami, y no ven la política americana en todo su contexto. Los presidentes norteamericanos tienen inmunidades especiales mientras dure el ejercicio de su mandato. Cuando son expresidentes, no. Y se diferencian lo que se llaman los, como en toda parte del mundo, los acciones políticas, los delitos políticos de gobierno de las otras. Falsificación, robo, entre otras cosas. Y por eso, y ustedes que les gusta la historia, se acordarán que cuando el presidente Nixon renuncia, cuando ve que ya no tiene los votos y el apoyo en el Senado y que lo iban a destituir. Una semana atrás fue el... Exacto. Él dicen que negocia. El hecho cierto es que quien lo reemplazó, su vicepresidente, Gerald Ford, el día después que él renuncia, le da el indulto presidencial. En ese momento, las acusaciones que tenía y por las que se le iban a venir: obstrucción de justicia, mala utilización del poder, el famoso tema de las grabaciones. Las grabaciones, que no es que él espiaba, se grababa él mismo en la Casa Blanca, se las llevó para él ser el custodio. Pero eso eran de la Casa Blanca, medio parecido con los papeles ahorita. Con los papeles de Trump. Pero sin el talento de Richard Nixon. Richard Nixon es uno de los hombres más importantes de Estados Unidos. El siglo XX, 50 años del siglo XX no se puede entender sin Richard Nixon. Muy diferente pues al señor del edificio en Nueva York, en Manhattan, cuyas neuronas son bastante limitadas, sino que les gusta a alguna gente pues el populismo, que no tiene color, pues ni de izquierda ni de derecha, a los dueños de la posverdad. Pero en todo caso, justamente se sometió a un indulto, porque sabía lo que se le venía en otro tipo de delito. Para mí, ese es el reflejo de que nadie está por encima de la ley. Y todo mundo tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Y se tiene que investigar. Y allá las autoridades tienen que ser y son independientes. Así y que, las instituciones funcionan. Con todos los efectos, porque no creo que el sistema es perfecto, y que exacto. Todo funciona muy bien. No, también hay de todo. Pero fíjense ustedes, y esto que nos sirva de lección, porque esto ha sido para todo el mundo una novedad. Yo he seguido con mucha atención, me gusta, las audiencias del Senado norteamericano para investigar los malhadados sucesos del 6 de enero del año 2021. ¿Cómo se ve el tema de la intervención? Ya hay una primera sentencia, ¿no? 7 años para el que entró pues, a la oficina de Nancy Pelosi. Aquí pues, han entrado al Congreso ecuatoriano en el año 2000, aquí con el permiso de la audiencia. Aquí defecaron en el Congreso. Aquí no pasa absolutamente nada. ¿No? Aquí les juegan a la amnistía, les juegan al PEPO, les juegan a lo que cruza, les juegan al olvido permanente, y aquí no hay sanción absolutamente de nada. Y estamos hablando ya de una sentencia de lo ocurrido el 6 de enero del 2021. Pero ahí lo que se ve es el abuso del poder. ¿Cuál es la intervención política que tiene un mandatario? Si permitió, si alimentó, si se hizo literalmente el que no sabía. Todo eso es lo que se está investigando, pues por Dios, porque hay un tipo de responsabilidad aquello. Eso va a la par de otro tipo de investigaciones. Así que qué bien que se hagan, para que todo el mundo que está en el poder sepa que el poder es efímero, que el poder es limitado, que el poder es controlado, que no caiga pues en los sueños de perro, como se decía vulgarmente hace años. Duarte. Exactamente. Que sepa que todo es transitorio. Eso es lo importante. Eso tiene que tener claro el concepto del poder. Y hay algo, perdón, Alberto, sí. creo que ibas a acotar, que es fundamental. La única obediencia que tiene todo funcionario público es a la ley, es al orden constitucional. No hay lealtades a personas, hay lealtades a la Constitución. Tú mencionabas ayer el caso del vicepresidente Pence. Así es. De Donald Trump. Es el claro ejemplo. Su lealtad fue al orden constitucional. Y pasará a la historia por eso. No era un hombre de muchas luces, pero pasará a la historia porque en Por esos ese momentos detalle. de apremio, que es donde la historia se está viviendo, se está generando, él estuvo del lado de la Constitución y no del lado del que lo trataba como pelele, pues, ¿no? Claro. Y él pasará a la historia y cumplió con el rigor democrático y no se prestó para un golpe de Estado. Tú citaste en tu intervención inicial, y lo hemos tratado, Alberto,
el tema de la terna del superintendente de bancos. Yo sí quiero que me describas, porque es un respeto a la institucionalidad, cuando un presidente envía una terna, la terna deja de ser suya y va a la cancha del órgano que designa. Él es el nominador, pero viene porque es una responsabilidad compartida y es el órgano nominador. En el pasado, el Congreso Nacional, Cámara Nacional de Representantes, hoy Asamblea Nacional, pero hoy es el Consejo de Participación Ciudadana que, haciendo su trabajo, quedó este señor, cuyo nombre ni me acuerdo, González, habilitado o apto para presentar sus respectivas credenciales para ver si accedía o no al cargo. Pero perder la confianza del nominador, yo no lo he leído en ninguna parte de la ley que sea una causal para que el señor deba de renunciar a su legítima opción concedida por el mismo nominador. Gracias por la pregunta. La verdad es que este es un tema que para mí inclusive rebasa el derecho, Ramiro. A mí siempre me preocuparon estos temas, ustedes lo conocen. Cuando fui legislador yo tenía una frase, ¿sabes qué? No hay norma que pueda prever, no quiero decir una mala palabra. Y ustedes se imaginan cuál es. Es que cuando uno legisla, uno no puede prever situaciones de burla o que se salen de la esfera del derecho. Pendejadas. No, es que no puede prever ese tipo de situaciones, como ahora. Sorry que hago una digresión. ¿Qué es lo que dice el Código de Democracia? Es un proceso para nominar y solo por excepción, cuando una persona nominada, no sé, fallece, tuvo una desgracia, tuvo un problema, está enfermo, la lógica es pues que el partido tenga el derecho pues a reemplazarlo. Eso está en la ley, y así es, la excepción. Ahora la excepción es la regla. Ahora todo el mundo pone, ¿sí sabes lo que hace? Ponen unos años viejos, pues, ¿no? Para ganar tiempo hasta que ganan 15 días más para cambiar el candidato, pero lo hacen deliberadamente. Entonces, Ramiro, cuando uno es legislador, uno no puede prever tanto nivel de HD, y sigamos. ¿Estamos claros? No se puede prever, lastimosamente. Esa es ya la actitud de las personas. Retomando el tema. Esto para mí ha sido algo decepcionante. Yo he sido uno de los mayores defensores, inclusive en algo políticamente no rentable, de devolver las competencias al Congreso Nacional y al presidente nominar y designar. He pasado años, desde antes de los 8 años del legislador, peleando por eso, porque no creo en esa facultad del Consejo de Participación Ciudadana. Y he perdido debates, porque así es la democracia. He perdido. Ya en las votaciones, no sé si la razón la tenían otros, pero la he perdido y así es. Uno gana y uno pierde, así uno debe acostumbrarse. ¿Por qué llegamos al Consejo? Porque decían, y a ti que te gusta la historia, que muchas veces presidentes nominaban unos truanes y el Congreso designaba a Rififí. Entonces había que evitar eso y que el pueblo nombre, ya sabemos qué fue lo que terminaron nombrando. Entonces, pero en todas partes del mundo, un presidente que es elegido por el pueblo, cuando nomina, se entiende que es el pueblo a través del presidente. Hay una ficción democrática de por medio. Esa es la democracia representativa. Y cuando el Congreso, que es elegido por el pueblo, designa, se entiende que es el pueblo que lo ha hecho. Típico caso en todas partes del mundo norteamericano. Cuando los presidentes de Estados Unidos nominan, desde ministros, nominan hasta los generales y los embajadores también, y a los miembros de la Corte Suprema, y los investigan y el Senado los designa. Pues bien, yo que he defendido eso, ahora explícame cómo defiendo que tú armes una terna y ya no sabes ni quién es. Ese es un error político, pero ahora vamos a lo jurídico. Es lo que tú dices. Ya en el momento que la terna se envía, deja de ser tuyo. Deja de ser, claro, porque tú has nominado. Y ese es uno de los errores que cometió el presidente Lazo cuando quiso, más allá que no es para nada simpático para mí el personaje. Yeah. El delegado del Consejo de Legislatura te pidió la renuncia. ¿Cómo que te pidió la renuncia? ¿Que tú que es funcionario de Carondelet? Es un funcionario de Estado, fruto de un proceso de nominación. Y tú lo sabes, así era antes el contralor, el procurador, los superintendentes, los delegados del Banco Central. No son funcionarios de gobierno, son de Estado. Tienen otro tipo de designación. Pero parece que hasta los ilustrados, los serios y los que se dicen que son republicanos y presidenciales, no tienen claro eso. Los de Alcantarilla lo entiendo. Eso que destituyen Corte Suprema sacando papelitos del bolsillo y vuelven al Congreso a seguir con las trafacías que se han acostumbrado los últimos 40 años. Yo los puedo entender de ellos, pero no de los ilustrados. Pues. Pero es así, ¿eh?
Es que así, doctor Cucalón. Han es así. seguido así. Pero Lamentablemente aquí no terminan de entender aquello, ¿no? Esa configuración, o sea, lo ahora, que es hay del un gobierno tema y lo que es del Estado. diferencia la política, diferencia el derecho, que es el tema de la confianza también, ¿no? ¿Con qué características esta persona también? Una cosa es consensuar voluntades, y por eso en el Congreso se hacía con los bloques legislativos a la luz del día, como sucede en las audiencias, que hay audiencias de confirmación donde uno le dice en el pro y el contra, que es lo que aquí son estas audiencias de calificación. Y otra cosa es que estén amarrando por atrás y dependen de otros intereses. Todo eso es criticable, pero jurídicamente ya sale de la competencia. Yo diferencio lo jurídico y lo político. Siempre es bueno citar ejemplos. Perdón, Alberto, Sí, un minutito sí, más. por supuesto. Primero, un ejemplo de cuando se pidió una renuncia en cadena nacional de televisión, el arquitecto Sixto Durán Alberto Bají no tenía por qué hacerlo y no tenía por qué pedírsela. Era un Exacto, acto eso es moral, nada más. Ejemplos de que se han elegido a los terceros de la terna. Tenemos en el pasado el presidente Moreno en su última terna vicepresidente. Algo bien reciente. La María Paula vicepresidenta Ramos no Muñoz. fue. Yo voté por la señora Muñoz. Ya. Pero resulta, ¿qué hubiera sido que cuando el presidente Moreno, dándose cuenta que no iba a salir la primera, retiraba la terna? No podía. No podía. O sea, y no lo hizo y tuvo que aguantarse la decisión del Congreso porque a todas luces simplemente era, a ver, me juego porque me juego. Se la estaban jugando al Ministerio de la Ley a que no haya los votos y que en 30 días entre. Que era una jugada legal, también le quiero decir. También. Pero lo que no se les ocurrió, más allá que después dijeron que había sido una jugada maestra. Yo me río, pero eso no fue ninguna jugada maestra. ¿No? Se rechazó el primero, y se eligió la tercera con voto positivo. Claro. Punto, pero exactamente, por eso es terna. Y mientras los tres cumplan los requisitos. ¿Ah? Autoridades que han entrado por el Ministerio de la Ley, me voy a acordar una, Juan Falcón y Juan Puy, Falconi, super de banco. superintendente de bancos. Terceros en la terna, me acuerdo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, superintendente de bancos igual, la doctora Katia Morrita era la primera y el señor Maldonado era el tercero. Y ayer que nos refrescaron la memoria, también la terna para superintendente de bancos de Rafael Correa en el 2008, que fue el señor Vergara, el tercero de la terna. Entonces, ¿sabe qué? Los tres tienen que tener exactamente las mismas calidades y méritos. Y la misma confianza. Y la misma del confianza. nominador. Y a mí la única pregunta que ayer la dejo planteada y se la dejo planteada a usted, porque nadie me la ha contestado, ¿quién le propuso al señor González, ¿no? Sí, González. Sí, ser candidato? Que nos a la- explique en el mundo de las ciencias sociales qué es la teoría del relleno. Ya porque no podemos citar por los artículos, tenemos la teoría del teoría relleno. del relleno. Bueno, ¿quién fue el que te propuso ser relleno? Pues cuenta ya completo, ya que ahora grabas. O sea, el hombre que encargado del sigilo bancario graba. Parece que esa es su afinidad. O sea, este es un Hoover, pues, criollo que tenemos aquí, ¿no? Nada más y nada menos que el garante del tema financiero. Y fíjense ustedes algo, voy a rematar. Si algo uno esperaba que la terna sea de lujo del presidente, era la de Superbanco, ¿no? Pero, No obvio. solamente porque es parte legítimo de su expertise, positivo, porque él no es como los sentenciados, él no fue el de la crisis bancaria del 99, etcétera. Se entendería que como Tiene era su- su área de acción, digamos Su que, expertise. digamos Ni que siquiera los, se la delego a nadie. los nominados deben ser gente pues de otro nivel, porque yo estoy en esa actividad, así Los como usted conozco a como todos. profesor, ¿ya? Y segundo, hasta por delicadeza, porque siempre dirán que hay un conflicto de interés. Estamos, o sea, por angas o mangas, esa terna debe haber sido de lujo. Ahora resulta que era de relleno. Vea usted, y usted utiliza un término, ¿no?, que dice mucho también de su gran prestancia y de esa posición que siempre destacamos, ¿no? El hecho de decirlo del presidente Lazo, ¿no? O sea, no fue parte de aquello de... Yo sí diferencio. Que ocurrió en el... Si no, no periodo. hubiera votado por él, señores. Claro, más allá de cualquier diferencia de conceptualización política. Doctor, agradecerle, y lo esperamos el jueves próximo. Gracias, como siempre. Gracias a usted. Son las 8:39. Qué gusto tener cada semana, ¿no?, en este espacio de opinión tan prestante ex asambleísta. Abrimos rápidamente